Bueno, buenas noches para todos, espero todos se encuentren muy bien. Como decía Ulises, estamos muy dichosos, muy gozosos de poder compartir con todos ustedes, con todos los que nos están viendo por las redes virtuales en este momento, por las redes sociales. De verdad que es un privilegio para nosotros como iglesia, no hablo a título propio, sino como iglesia, una responsabilidad de la iglesia, educar a la población, a las audiencias, a las personas que Dios nos permita, con todos los principios que de ella emana, aquellos principios, aquello que Dios ha dejado para que el ser humano pueda vivir en un mundo lleno de maldiciones, un mundo perdido, un mundo lleno de tribulación, pueda vivir una vida abundante. Difícil, ¿no? En un mundo quebrado económicamente, porque a partir de la caída de Adán y Eva, el mundo quedó en quiebra total, quiebra de la moral del hombre, quiebra de las finanzas del hombre, quiebra de las relaciones del hombre. Por eso las relaciones se nos dificultan tanto, con papá y mamá, entre esposos, ahora entre novios, entre compañeros laborales, etcétera, etcétera. El mundo ha quedado en quiebra total y por eso compartir con todos los que el Señor me permita los principios que de su palabra emana, pues para mí es un gozo, es un privilegio y de verdad un saludito a todos. Me complace de poder transmitir para ustedes en esta noche el cuarto principio, como lo dijo Ulises. Decirles que en los próximos 3 miércoles rogarles a quienes vendrán y los que se conectan me tengan un poco de paciencia porque trataremos de desarrollar 2 principios por miércoles. Hoy es el último día en que desarrollamos uno, vamos con nuestro cuarto principio hoy y antes de comenzar, de ingresar al cuarto principio, pues quisiera que hiciéramos de una manera breve un pequeño repaso de los primeros 3. ¿Alguien recuerda, por favor, cómo vamos ahí con los primeros 3 principios? ¿Qué se les ha quedado? ¿Ha sido claro para ustedes? A propósito, ¿alguna pregunta de los 3 principios? Vamos a atender a 2 preguntas antes de iniciar. 2 preguntitas acerca de los principios anteriores. ¿Alguno recuerda algo que quiera que le haya llamado la atención? De a uno, por favor, que a montones no les escucho. ¿Perdón? Ok, ese es el primer principio. Nada de lo que hay nos pertenece a nosotros, ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece. Esto es propiedad de Dios. Él lo hizo, nos lo prestó para poner a morar el espíritu de vida que Él quería colocar a morar en cada individuo. Entonces, una vez este cuerpo desaparece, el espíritu que Él puso en nosotros vuelve a Él y Él determina a dónde va. Con eso entendemos que todo lo que hay, según Primera Crónicas 29:11, todo, las riquezas, el oro, la plata que existe en los cielos, en la tierra, en el agua y debajo de las aguas y debajo de la tierra, todo le pertenece al Señor. Primer principio, nada es de nosotros. Eso nos implica ser buenos administradores, entendernos como simplemente administradores. Y si somos administradores de bienes ajenos, necesitamos administrar bien, cuanto más administrar bien, porque no es solamente es ajeno, es propiedad de Dios. Él es el amo, Él es el dueño, Él es el jefe, el patrón mayor, por excelencia es Él. Entonces tenemos que esforzarnos por hacer un buen trabajo administrativo. Entendíamos entonces que una de las grandes falencias de los gobiernos del mundo es no educar a la población en principios de finanzas, cuando en básica primaria deberían darle esa materia a los niños, porque ellos tienen que administrar sus juguetes, sus útiles escolares, su ropa, cómo administrar su habitación, y eso no lo enseñan. Dan un mar de información y unas goticas de conocimiento. Y nosotros como iglesia estamos entonces en la responsabilidad de educar a las personas que el Señor nos permita educar con los principios que Él ha establecido. Ok, entonces hasta ahí. Segundo principio, ¿alguien recuerda el segundo principio? Presupuesto. Wow, qué tremendo que de la Biblia emana el parametrizar el manejo de las finanzas a través de un mecanismo llamado presupuesto. Lucas capítulo 14, versículos 28 en adelante, dice Jesús: ¿quién que queriendo construir? Todos queremos construir, ¿verdad? Construir la formación de nuestros hijos, construir una nueva casa, un buen patrimonio, una empresa, etcétera, etcétera. ¿Quién que queriendo construir una torre, dice Jesús, no se sienta primero a tirar cálculos, a hacer presupuestos para ver si con lo que tiene en verdad puede terminarla? Wow, y ahí vienen los beneficios del presupuesto. Es importante mirar cómo los beneficios del presupuesto desde los parámetros bíblicos no buscan otra cosa más que restaurarle la dignidad que el ser humano ha perdido.
El ser humano, a partir de la caída en el jardín del Edén, quedó en una quiebra total, a tal punto que quedó cabizbajo, lleno de vergüenza, hasta desnudo. Reconoció su desnudez, su pobreza, su miseria total, y corrió a esconderse de Dios, lleno de vergüenza. Y Jesús dice allí: ¿quién que queriendo construir una torre no se sienta primero a tirar cálculos para ver si con lo que tiene es capaz de llevarla a cabo en verdad? No sea que echando solamente los cimientos, luego los demás comiencen a burlarse de él y queden en vergüenza pública. Wow, Jesús busca la restauración de la dignidad humana, que podamos andar vía un presupuesto para el manejo de nuestras finanzas, con la frente en alto, sin deberle a nadie nada, sin estar en esas quiebras, sin, ay, qué pena de aquel que viene por allí, yo le debo. No, que podamos andar con la frente en alto, con la dignidad que Él nos creó, porque esa dignidad con la que Él nos creó, la pisoteamos a causa de nuestro pecado. Tercer principio, ¿alguien me recuerda el tercer principio? Diezmos, ¿ve? Varios dijeron perdón. Los diezmos. Talentos, sí, eso representa dinero, y la Biblia nos dice entonces allí en Levítico, lo leíamos la semana pasada, ¿cierto? Y en Malaquías también, trae todos los diezmos. No se queden con ellos. Y mirábamos cómo un hombre no creyente, constructor de fortunas, un gran empresario como Robert Kiyosaki, que ayuda a sus alumnos a cómo construir fortunas, habla de la importancia de ser respetuosos con el 10% de lo que nos ingresa, y él dice: si usted se los gasta, se roba a usted mismo, te estás perjudicando en tus finanzas. Y como no es creyente, pues él dice: hagamos con los diezmos esto o aquello, beneficiando a otros. Claro, entonces cuando uno viene a la Biblia y se pregunta, bueno, eso es lo que dice Robert Kiyosaki, ¿qué dice Dios acerca de eso? Y nos encontramos allí en Malaquías, como Dios dice a través del profeta: tráiganlos al templo para que haya alimento en mi casa, y probadme aún en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Es un texto muy mal utilizado por muchos predicadores con el ánimo de engordar sus arcas. Sí, yo les decía hace 8 días, yo estoy enseñando unos principios. Mi interés no es que usted traiga diezmos. Mi interés es que usted tenga una relación personal con Dios. Porque usted podrá construir muy buenas finanzas, pero ¿qué? Irse para el infierno con un montón de plata, ya va a quemar usted y se le va a quemar la plata. Usted necesita aprender a tener una relación con Dios, y como resultado de esa relación con Dios, tus finanzas van a mejorar muchísimo más de lo que mejorarían si aplicaras nada más estos principios, con ese ánimo. Entonces, interesantemente, el texto nos llama a traer los diezmos al templo. Claro que sí. Yo te comparto el principio bíblico y usted verá si los trae o no. Yo no voy a hacer presión para eso. Ese no es mi interés. Yo entiendo que a mi familia, el templo, la iglesia, la sostiene el Señor a través del mecanismo que Él quiera. Él ha establecido que a través de diezmos y ofrendas, gloria a Dios, esa es la metodología de Él. Tú tienes una empresa y tú elaboras unos estatutos internos para esa empresa, hablando de empresarios pequeños y medianos. Hablaba con Daniel ahorita, que es un empresario mediano, y me encanta ayudar a los empresarios, porque si algo ha hecho Dios es levantar empresarios para el desarrollo de las naciones. Entonces, si nosotros como iglesia podemos apoyar a los empresarios a desarrollar sus proyectos, sus iniciativas empresariales, ¡gol! Le hacemos un bien a la nación, y como iglesia es nuestra responsabilidad. La educación básica de este universo debería crear eso, pero a ellos no les interesa. Entonces, nosotros como iglesia estamos en esa responsabilidad. Y ustedes se preguntarán, wow, ¿eso lo enseñan en la iglesia? No, eso lo enseña la palabra. Y si los educadores del mundo, que se educaron para educar al resto de la sociedad, no lo hacen, pues entonces nosotros como iglesia tenemos el deber de compartir lo que está aquí. Son derechos. Los derechos de autor le corresponden a Dios. Esto no es nuevo, esto no es mío, yo no tengo por qué ganarme un crédito alguno, todo está aquí. Y yo lo que comparto es eso, principios teológicos para tener unas finanzas sanas que te llevarán a tener una vida ordenada o saludable. Principios en finanzas sanas para una vida en orden. Ok, con esto entonces, gracias por este preámbulo. Por permitirme hacer este preámbulo y recordar así los primeros 3 principios. Vamos al cuarto, y el cuarto se encuentra en el libro de Éxodo.
El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Segundo libro de la Biblia, que quiere decir salida, ¿sí? Éxodo, salida. El pueblo sale de una esclavitud en la cual los tenían en Egipto, bajo la dictadura del faraón de Egipto, y viene el Éxodo. Y en Éxodo capítulo 20 vas a encontrar, para quienes nos están viendo, los que nos están visitando, y tal vez no tengas una experiencia con el Evangelio, con la palabra del Señor, no tengas una experiencia con el cristianismo, en Éxodo capítulo 20 vamos a encontrar algo que sí ha sido muy conocido para todos, independiente de quién sea, porque nos lo han enseñado en la materia de religión en tercero de primaria, segundo, tercero y cuarto de primaria, los 10 mandamientos de la ley mosaica, los 10 mandamientos de la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio 12 y 28 los vamos a encontrar. Y en Éxodo 29, 10 dice de la siguiente manera: 6 días trabajarás, en ellos harás todo lo que tengas que hacer. Ahí está en pantalla. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Dios manda a trabajar, esa es la verdad. Los 6 días por semana de los cuales Dios está hablando en ese mandamiento, tiene cierta relación o guarda relación con los 6 días en que Dios mismo usó para la creación del universo. Ese harás todo en esos 6 días no implica que tú vas a hacer todo lo que tenías que hacer en la vida en 6 días. No, obvio, no va a ser posible, sino que en esos 6 días vas a hacer todo lo que tengas que hacer correspondiente a esos 6 días. Tú no puedes pretender hacer lo de 30 días en 6 días. No, guarda relación como Dios en 6 días creó el universo, pero Él es el Todopoderoso. Nosotros no, Él es ilimitado, nosotros somos limitados. Él es Dios santo, nosotros somos criaturas, pecadores, llenos de limitación, llenos de vulnerabilidades, ¿verdad? Perecederos. Él no, Él es Dios eterno, el Todopoderoso. Entonces, él harás todo. 6 días guardan relación con los 6 días de Dios. Harás todo, quiere decir todo lo que corresponde a hacerlo en esos 3 días. Vale decir que algunos anhelan menos de los 6 días para así dárselas de bacanes y hacer pereza. Y algunos dirían, ay, qué bueno que fuera un día trabajarás y 6 descansarás. Si ustedes observan el texto, está permeado por 2 contextos: contexto inmediatamente anterior y contexto inmediatamente posterior. Es decir, si aquí leímos el versículo 9, vas a encontrarte con el versículo 8 y el versículo 10. El 1 dice, guardarás un día, consagrarás al Señor. Ese día es el día de descanso. Y entonces algunos dirán, ay, qué bueno que el Señor hubiera hecho 6 de descanso y 1 de trabajo, ¿cierto? Y eso es verdad. Nos encontramos con mucha gente que tú le ofreces un empleo. Hey, pero ¿yo qué te estoy haciendo? ¿Por qué me quiere hacer mal? Porque les da rabia que les busquen empleo. La pereza que tienen es tan grande, su vagancia es una cosa tremenda. Y yo creo que eso no se les hace extraño. En nuestros contextos podemos conocer personas que no les gusta trabajar. Y lo que hacen, lo quieren es a lo que ellos digan, cómo hacerlo. Nadie les puede decir cómo ni qué hacer. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren y como sea. Entonces, algunos no solamente anhelan que sean menos días, hay otros que pareciera ser que quieren tener a Dios de frente y decirle, te equivocaste, no debiste haberle puesto 6 días a la semana, sino 15, porque es que esos trabajadores no me rinden con 6 días de trabajo, que la semana fuera de 15 o 10 días de trabajo, para que así rinda y seamos más productivos. Pero Dios lo estableció, ese es el parámetro. Dentro del diseño original de Dios, Él estableció 6 días para trabajar, 1 para consagrarlo a Él. Por eso venir a la iglesia a celebrar su obra creacional, su obra relacional. Él nos creó no para dejarnos y tirarnos ahí abandonados, sino para relacionarse con nosotros, y su obra transformacional y redentora. Nos crea para tener una relación con nosotros. Como por el pecado quedamos muertos en delitos y pecados, entonces Él viene a relacionarse con nosotros para transformarnos, y como quedamos condenados al infierno por la eternidad, entonces su obra de redención, Él manda a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Ahí está entonces la obra del Señor. Esa es la que celebramos semana a semana y nos reunimos para eso. En ese día que se consagra al Señor es para celebrar la obra del Señor, la que Él sigue haciendo todavía, y ahorita se van a dar cuenta. Entonces vemos que el trabajo fue diseñado por Dios bajo sus propios parámetros. Quedó establecido 6 por 1.
6 de trabajo y 1 de descanso. Ojo, no son 6 de descanso, sino 6 de trabajo, pues Dios no es perezoso y Él tampoco promueve la pereza. Por el contrario, Él es muy trabajador y Jesús, su Hijo amado, también es muy trabajador. De hecho, enfrentándose en una polémica y un debate que Jesús tuvo por las calles de Jerusalén con los maestros de la ley del entonces, con la corte fariseica, la corte más religiosa o la alta religión de la época, y los maestros de la ley, y todos ellos, tuvo un debate acerca del trabajo en un día en que según ellos él no podía trabajar. Y Jesús les dice, y eso se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo de 17, y Jesús les dice: ¿saben una cosa? Mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Wow, y uno entiende entonces que Dios es un Dios trabajador, que su Hijo amado es un Hijo trabajador, que nuestro Redentor es trabajador. Asimismo, en el mismo Evangelio según San Juan capítulo 9 versículo 4, Jesús declara que Él, o sea Jesús, vino a esta tierra a trabajar haciendo toda la obra que el Padre le determinó que hiciera. Como empleados, muchas veces no queremos hacer lo que nuestros amos quieren que hagamos, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y pretendemos que se debe hacer. Jesús es el modelo por excelencia en todas las áreas de la vida. Miren la modalidad. Aquí encontramos ya 2 modalidades. La primera es trabajar 6 y descansar 1. Cuando nosotros nos salimos de ese parámetro, de ese diseño, creo que es de reflexionar y pensar, ¿en verdad voy bien o me estoy saliendo de los parámetros establecidos por Dios? De los estatutos internos de la compañía, ¿no? Si tú eres empresario, mediano, grande, pequeño, tú estableces unos estatutos internos, y cuando esos estatutos se están violando, cosas malas van a pasar. Entonces hay que tratar de recobrar la perspectiva. Aquí entonces encontramos el primer parámetro, es 6 por 1. El segundo parámetro entonces encontramos acá, que es a la manera en como alguien ordena. En este caso el Padre ordena a Jesús y Jesús declara: yo hago todas las cosas que me mandó a hacer el Padre, y como el Padre me las mandó a hacer, así las hago. Y eso es algo que Jesús lo repite no solamente en el Evangelio de Juan, creo que lo dice como 7 veces, sino en los otros evangelios van a encontrar como Jesús también lo dice. Esto indica entonces que Dios no manda a hacer algo que primero Él mismo no haya hecho. Todo lo que Dios nos ordena hacer fue algo que Él ya lo hizo, a través de la figura paterna o a través de la figura de su Hijo amado Jesús, el Redentor de la humanidad. Entonces Dios manda a hacer, en este caso a trabajar, porque Él mismo trabajó. Y lo manda a hacer bajo cierta modalidad, y así Él ordena a su pueblo hacerlo, no con pereza, sino con alegría, gratitud y bajo directrices, como Él mismo lo dijo: yo hago el trabajo que mi Padre me envió a realizar. Así que en la teología del trabajo encontramos que este principio nos permite representar a Dios. Dios es trabajador, y cuando nosotros trabajamos a la manera de Dios, nosotros estamos representando a Dios en esta tierra. Nos permite representar a Dios, nos permite modelarlo y honrarlo. Y para ello, en cuanto a honra, en cuestiones de trabajo, que tiene que ver con productividad y una cantidad de cosas, pero en cuanto a honra, yo quiero invitarles, si alguno de ustedes tiene una Biblia, si no la tiene, pero tiene su dispositivo electrónico y allí tiene la aplicación de la Biblia, yo te invito a que enciendas tu Biblia electrónica. En caso de que no la tengas, pero tienes datos en tu celular, puedes ir a Google y ahí buscas Mateo capítulo 25. Y ahí mismo Google te va a arrojar varias versiones de la Biblia y tú puedes escoger. Quienes no, allí en la biblioteca, en el armario, tenemos Biblias físicas para quienes las quieran tener. Si quieren ir conmigo a Mateo 25, los que nos están viendo por las redes, les invito a abrir Mateo capítulo 25, sea en el dispositivo electrónico o en la Biblia física. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Esto es una parábola que la dijo Jesús. Y esa parábola tiene como objetivo presentar la modalidad de cómo el ser humano puede honrar a Dios en relación con el trabajo. Y dice de la siguiente manera, voy a esperar que la terminen de abrir. Mateo es el primer libro con que abre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, está después de Malaquías y antes de Marcos. El primer evangelio de los 4 evangelios que hay, es el primero, capítulo 25. Versículo 14, si lo pudiésemos poner en pantalla, les agradecería. Mateo 25. Perfecto, gracias. No, ese no es Mateo
25. Verso 14 en adelante. Dice de la siguiente manera, y leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, una versión que nos permite comprender con claridad la terminología y el sentido del contenido acerca de la expresión que Jesús dijo. Vamos a leer a entender ese contenido con mayor facilidad en esta versión que en otras, que siendo muy buenas, por la audiencia para la cual fue elaborada, se dificulta un poquito. En esta se comprende un poco con mayor claridad. Y dice: el reino de los cielos, versículo 14, será también como un hombre que al emprender un viaje, en algunas versiones dice un hombre rico, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Ya esto nos introduce a que está hablando de un amo, ¿no? De un jefe, de un patrón. Entonces dice, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Wow, ¿cómo así? Ese amo les encargó sus bienes, es decir, los puso como administradores de sus bienes. Verso 15, a uno le dio 5,000 monedas de oro, en algunas versiones dice 5 talentos, ¿sí? Un talento representaba 1,000 monedas de oro, entonces si dio 5 talentos, eso representa 5,000 monedas de oro. A otro le dio 2,000 y a otro solo 1,000. Ojo a esto, a cada uno le dio según qué parámetro. Su capacidad. Wow, eso ya nos determina de que ese amo, que aquí en esta historia representa a Dios, que entrega bienes para que administremos, lo hace bajo un parámetro legal, un parámetro maravilloso, un parámetro de justicia, de gracia, de bondad. Él tiene en cuenta la capacidad de cada uno. Entonces le dio de acuerdo a su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Verso 17. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Ya se imaginarán la alegría cuando uno rinde cuentas a su jefe de la productividad y se duplicó la inversión, el capital. ¿Cierto, Daniel, que es muy grato cuando un empleado viene y le dice, me mandaste con 5 docenas y te vendí 24 docenas? Eso es maravilloso. Me mandaste a construir un edificio y te construí 5. Es importante. Entonces viene con esa alegría, ese entusiasmo, todo animado. Señor, me entregaste 5,000. Mira, trabajé y produje otras 5,000. Wow, esos empleados que usted quiere tener, que producen, que toman iniciativa propia, que no hay que arrastrarlos como a la carreta vieja, que es a punta de empujones, sino que ellos toman iniciativas. Eso es maravilloso. Y nos encontramos aquí con este. Entonces el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Así mismo, Y entonces dice, aquí tienes entonces, el que había recibido las 5. Así que el Señor le dijo, usted me encargó 5,000, mire, he ganado otras 5,000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Verso 22. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Aquí tenemos otro buen empleado. ¿Cuántos quieren empleados como esos? Sí, mándemelos para acá. Dice Daniel, mándame unos de esos que los necesito. No, aquí algunos que sean empresarios que me están viendo, yo creo que lo entienden perfectamente. ¿Qué queremos de esos? Entonces también le dice el Señor, mire, su Señor le respondió, verso 23, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad, el gozo, dice algunas versiones, el gozo de tu Señor. Versículo 24, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó. Wow, eso es que se arman toda una cantidad de argumentaciones para excusarse, para cobijar su pereza, su vagancia, su negligencia. Después llegó y el Señor explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, la excusa. Tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo suyo. Esa despotez, ese atrevimiento. Tiene conocimiento de. Así que tuve miedo. Tremendo, ¿no?
Yo quisiera que miraran cómo en este texto nos encontramos con ciertos momentos de honra. Hay varios escenarios donde la honra florece o se percibe muy bien enmarcada, pero hay otros momentos de tragedia enmarcada. Y creo que es importante mirar allí, en el primero es que si tú eres un siervo, eres un empleado, y el hecho de que ya depositen confianza en ti, ¿eso te honra o no te honra? ¿Cierto que nos honra? Nos honra que nos confíen en nosotros, que nos tengan en cuenta para muchas cosas. Entonces ese ya es un escenario de honra. Pero se va acrecentando el escenario de la honra cuando te dicen, mira, sabes que no solamente te tengo confianza. Es más, la confianza que te tengo entendiendo tus grandes capacidades, talentos, tu potencial humano, tu ética profesional, tu tecnología, tus técnicas, te voy a dar 5,000 moneditas de oro. 1,000 monedas de oro representaban al día de hoy 120,000 millones de pesos. Si hacemos la conversión de la moneda de ese entonces al precio de hoy, cada 1,000 monedas de oro representaba 120,000 millones de pesos. Ya ustedes hacen allá las cuentas, cuánto le entregó al primero. Mira, confío tanto en ti que te voy a entregar esto para que usted verá qué hace con él. Si va y abre almacenes, una boutique, un centro comercial, construye apartamentos, usted verá, administreme eso. ¿Se dan cuenta la honra tan grande que está haciendo este amo, este hombre rico, con sus siervos? Al otro lo llama, le entrega 2,000 y al otro 1,000. Ahora uno diría, un momento, yo creo que me estás deshonrando porque me estás entregando una responsabilidad demasiado grande y usted no sabe si yo estoy apto, preparado para esto, sí o no. Pues el texto, el versículo 15 al final, nos dio el parámetro, fue de acuerdo a su capacidad. Eso quiere decir que no había excusa para ninguno en decir que no podían. Cada uno tenía la capacidad, el potencial de poderlo desarrollar, ¿verdad? Entonces, importante, vemos allí entonces un marco de honra que se va dibujando, va tomando colorido en la confianza, luego en el depósito de valores sumamente significativos y que tuvieron en cuenta tu capacidad. Es que no me tienen en cuenta, si supieran que yo sí sé hacer esto, pero a mí no me tuvieron en cuenta. No, aquí se tuvo en cuenta esas capacidades y eso es maravilloso, eso es bonito, eso debe honrar a cualquiera, ¿no? El segundo momento o escenario de honra que creo que florece, es maravilloso, es pensar, no está, eso ya queda entre líneas, no está visiblemente, pero está por resolución o desarrollo de la escena en que ellos, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con estas 5,000 monedas de oro? Y comienza a planear, a crear iniciativas, a formar ideas, a darles forma, a canalizarlas, a madurarlas para llegar a una estrategia y poder desarrollar proyectos de tal manera que esos 5,000 monedas no se vuelvan en 4,000, sino que se vayan aumentando cada vez más y más. Esa es la opción o esa es la idea de cualquier pequeño, mediano o grande empresario. No es que tengas 1,000 millones de pesos y estoy encartado con esto, voy a montar un negocio a ver si me quiebro para desencartarme de esto. No, tú vas a montar una empresa, un negocio porque quieres que esto se fortalezca y duplicarlo o triplicarlo, ¿no? Entonces vemos un momento de honra donde dos de estos siervos, cada uno está craneando una idea, está desarrollando iniciativas y las lleva a cabo para llegar a eso. ¿Se imaginan lo honrado que se sintieron cuando empezaron a ver intereses, rentabilidad? Cuando vieron florecer el trabajo que hicieron, la iniciativa que tomaron, esto comenzó a dar forma, a desarrollarse, ¿no? Importante, para que esto suceda, no solamente necesitas crear ideas, canalizar ideas, fortalecerlas, madurarlas y llevarlas a cabo. Antes de llevarlas a cabo, después de que la estructures bien, dice el Salmo, capítulo 37, versículo 6, encomienda al Señor tu camino, tus proyectos, cualquier cosa que vayas a hacer, encomiéndalas al Señor, confía en Él, confía que Él te va a ayudar, deleítate. Los versículos anteriores está diciendo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder los deseos, los buenos proyectos, aquel camino que vas a encomendar al Señor, Él te los va a ayudar a florecer. Entonces es importante, antes de comenzar el desarrollo, encomienda ese proyecto al Señor y confía en Él. No es que al confiar entonces me acá relajaba, como ya estoy confiando, pues el Señor hará. No, un momentico, así no es.
Hay que trabajar, recuerda, el Señor hasta hoy trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Y el principio es, 6 días trabajarás y en ellos harás todo lo que correspondiente a esos 6 días te debes hacer. Entonces, importantísimo es mirar ese escenario entonces de honra en que estos muchachos comienzan a desarrollar sus proyectos y empiezan a ver rentabilidades. A todos nos gusta ver rentabilidades, ¿verdad? Entonces ya eso los honra, les da motivo de gozo. Cuando viene su Señor, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Creo que la respuesta del amo fue una respuesta donde él se siente honrado, no solamente por lo que ellos produjeron para él, sino por lo que ellos lograron hacer para ellos mismos, ver que sí podían desarrollar su capacidad. Es un momento muy honroso, muy maravilloso, a tal punto que la respuesta del amo, si se dieron cuenta, fue tratarlos fiel en 2 veces. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y al otro le dice, al de las 2,000, bien, siervo bueno, eres fiel en lo poco, así que te daré mucho más. Es interesante eso, la fidelidad es uno de los parámetros para desarrollar un trabajo. ¿Tú quieres que te vaya bien en un trabajo? Esfuérzate por ser fiel, esfuérzate por hacerlo con amor. El apóstol Pablo dice claramente, todo lo que hagas, sea de palabra, de hecho, hágalo con amor, como para Dios y no para los hombres. Estos 2 lo hicieron para Dios. El tercero, por el contrario, entonces aquí viene la imagen de tragedia. Un hombre que tenía conocimiento, muchos hoy en día tienen cierto conocimiento de Dios. Y entonces creen que con esos principios, ese almacenaje teológico que tienen en su intelectualismo, en su intelecto, que con eso van a alcanzarlo todo y que eso les permite hasta cuestionar la existencia, el poder, el amor, la bondad, el juicio de Dios. Aquí tenemos uno que representa muy bien a la humanidad hoy en día. Una humanidad que cuestiona permanentemente a Dios, una humanidad que permanentemente quiere colocar a Dios en el banquillo de los acusados. Y aquí está acusándolo. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro. Tenía un conocimiento de Dios. Pero el conocimiento que tenía es que este amo recoge donde no sembró, cosecha donde no regó. Ese conocimiento es verdadero. Lo que es mentiroso es, usted es duro. Si fuera duro, ¿por qué les entregó toda esa cantidad? Por favor. Él no es duro, por el contrario, es bondadoso. No hay otro tan bueno y tan bondadoso como nuestro Dios. Y este siervo malo y negligente le dice, yo sabía que usted es un hombre duro, por eso salí a esconder todo. Pregunto, ¿creen que este último trabajó o no trabajó? ¿Era perezoso o no era perezoso? Por favor, algunos que me digan, ¿era perezoso? ¿Fue la pereza lo que lo condujo allá? Porque ¿trabajó o no trabajó? ¿Trabajó más que los otros o trabajó menos que los otros? Por favor, ¿era un trabajador o no era trabajador? Si era un trabajador, ¿sabes cuánto cuesta programarme en contra de otro? Y luego coger 120,000 millones de pesos y buscar una bóveda de seguridad para encerrarlos y luego cuidarlos, vigilar que nadie se me robe esa plata para al final entregárselo a otro. Tuvo que cavar huecos. Él trabajó, sí, pero no bajo los parámetros establecidos, no bajo el diseño del amo. Sí trabajó, y ahí es donde cuando nosotros trabajamos fuera del diseño de Dios, nuestro salario se va como en saco roto. No se ven ganancias, no se ve rentabilidad. ¿Pero por qué? Si es que esta empresa tendría que dar, es que compro a tal precio, vendo a tal precio, compré tanto, se vendió tanto, antes me está faltando para vender, pero no se ven utilidades. ¿Qué está pasando? Es que estamos haciendo fuera de la estructura divina, estamos violentando los estatutos internos que Dios ha establecido. Cuando violentan los estatutos internos que creaste para tu compañía, créeme que si no le pones tate quieto al asunto y reorganizas ese estatuto, pues la empresa se va a ir a quiebra. Así tu salario se va a quiebra, aunque trabajes mucho. Este hombre trabajó. Yo no sé si para usted no representa trabajo el ir a cavar un hoyo, construir una cueva, que nadie me la vea, cámaras de seguridad, pongámosle un circuito cerrado de televisión para que nadie se me vaya a llevar eso, porque con esos viajes en ese contexto,
No había transporte masivo como el que hay hoy, no habían aviones, no había, el transporte más veloz era el caballo. Y los viajes eran largos, polvorientos, en una zona de una temperatura bastante elevada, así que no se sabía. Hoy en día tú compras el tiquete de Estados Unidos para acá y de acuerdo a la ciudad donde se encuentre, usted sabe que en 2, 3, 4, 5, 6 horas ya está acá. Pero en ese tiempo no se sabía cuándo volvía el amo de viaje. Pudo haber demorado meses o tal vez años. Ahora, producir el doble de un monto de esos en muy poco tiempo no se iba a llevar a cabo. Tenía que tomarse su tiempo para dar esa rentabilidad, para duplicar esa inversión, ese capital. Así que el tiempo fue largo. Entonces aquel hombre, ese último hombre sí trabajó. He ahí el escenario de tragedia. ¿Cómo es que trabajo por alimentar mi resentimiento? Trabajo porque creo que lo que yo conozco me da autosuficiencia para hacer lo que a mí me dé la gana. Eso dicen los perezosos muchas veces. Este hombre no era perezoso, era un rebelde. De aquellos que ninguno quisiéramos tener en nuestras empresas, que quieren hacer lo que a ellos les da la gana. ¿Qué va? Ese jefe puede ser mi jefe, pero él está obligado a pagarme, yo voy a hacer como a mí me dé la gana. Ahí lo tenemos, representando a muchos, ¿no? Es que es triste. Si ustedes quieren ir conmigo allí al mismo evangelio, los versículos siguientes, y lo quieren leer, por favor, versículos, aquí leí hasta el 25, si ustedes quieren leer ahí, del 26 en adelante, y alguien me lo quiere decir, le agradecería mucho. Sí, léelo, por favor, gracias. Gracias, Ulises. Duro, ¿no? Por eso no lo quise leer yo. Que lo lea otro. Así me lavé las manos. Entonces es importante cómo a veces no explicamos y entonces vienen una cantidad de teorías. No, es que a mí como que a alguien como que me echó una maldición. A mí como que me hicieron un conjuro, a mí como que me están haciendo males. No, el mal se lo está haciendo usted mismo, es que te saliste de donde es, te saliste de los parámetros. Y es que nada me sale, yo no sé por qué me esfuerzo y nada me rinde. Es por eso, porque no estamos teniendo en cuenta los parámetros divinos para tener, gracias Ulises, para tener unas finanzas sanas. Entonces nos encontramos acá con que este hombre, para poder excusar su negligencia, su pereza, su rebelión, simplemente le da un adjetivo a su amo, en este caso a Dios. Lo sentó en el banquillo de los acusados y lo calificó como duro. Usted es un hombre duro. Yo no sé cuántas veces has cuestionado a Dios y has dicho, si Dios existiera, si en verdad Dios fuera bueno, si Dios existe, ¿por qué me pasa esto o aquello? Ese hombre estaba tal vez en una condición como la de nosotros, haciendo como a nosotros nos da la gana, y luego, yo no sé si a ti te gustaría matarte toda la vida, sacrificarte por tus hijos, darles casa, carro y beca, darles profesión, y al final que ellos vengan y te digan, papá, yo sabías que tú eres un hombre duro. ¿Cómo te sientes? Mal, ¿verdad? Tal vez sea una realidad para muchos. Espero que no, pero sé que en este mundo de malos, cosas como esas ocurren. Entonces, esta parábola que Jesús relata a sus discípulos tiene como propósito la necesidad que nosotros tenemos de representar a Jesús a través del trabajo. Y lo que debemos hacer a través del trabajo es buscar honrar a Dios, no ser perezosos ni negligentes, ni quererlo hacer al modo de nosotros, sino al modo de Dios, bajo los parámetros de Dios. Y entonces vamos a poder ver productividad, y como los dos primeros siervos vamos a ver florecer
aquello que fue puesto bajo nuestra administración, y vamos a poder honrar a Dios si lo tenemos a Él en cuenta. Esos 2 primeros siervos tuvieron que haber tenido en cuenta a su amo. Yo no sé cuál sería tu actitud si fueras tú a quien te depositaran esa cantidad en tus manos. ¿Con qué ánimo, con qué gozo? Wow, me depositó esto, no me pidió fiadores, no me pidió hipotecar mi finca, mi hacienda, nada, me entregó para que yo hiciera. Es una cosa gloriosa, maravillosa, ¿no? Que te dieran ese capital para usted crear empresa hoy en día, con la situación difícil que está, con la necesidad de reactivar una economía. Y creo que tú tendrías que ser muy fiel, transparente, y pensarías en aquella persona que te depositó esa plata, y lo que menos vas a querer es que cuando llegue no tenerle una abultada rentabilidad, ¿cierto? Lo que más queremos es tenerle una buena rentabilidad. Entonces, no podemos pretender cuestionar a Dios. Por el contrario, tengamos presente que Dios es tan bueno, tan bondadoso, que al día de hoy, miércoles 27 de julio de pleno siglo XXI, Dios sigue haciendo salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre aquel que trata a todo mundo con gracia y misericordia, como aquel que quiere violar a su prójimo y robarle sus bienes. Sobre él también hace salir Dios el sol. A ellos también les da agua. ¿Se dan cuenta que Dios es en gran manera bueno? Él es bondadoso. Y no podemos pretender cuestionar ni calificar a Dios de lo que Él no es. Ese hombre es de aquellos que nada les parece bueno, tienen capacidad, sí, pero no les gusta ningún jefe, a nadie le quieren rendir cuentas, se las creen saber todas, que son la Coca-Cola en el desierto, que son la vaca que más pasto come y la vaca que más leche da. Se la creen toda, y entonces los resultados permanentemente van a ser nefastos. Son personas con raíces de amargura, resentimiento social, con todo mundo pelean, difícilmente manejan bien sus relaciones interpersonales. ¿Sé por qué ríe, hermano? No, entonces así. Siempre esa mentalidad pensando en lo más malo, no friegue, bendito sea el Señor. Ahí tenemos entonces... Así fue como esto que acabo de decir es la manera en cómo el diablo en el jardín del Edén influenció a la primera población existente. Estaba allí Adán y Eva. Dios los había creado como a su imagen y a su semejanza, los había puesto en un lugar de perfección donde había bonanza, no tenían que preocuparse por el arriendo, por el mercado de los servicios, de todo lo que hay pueden comer, les dijo Dios, como si te pusieran allí en el supermercado Éxito y te dijeran, de todo lo que hay, coja para usted y no pague nada, tranquilo, solamente hay un artículo que vas a privarte, ya, punto. Había una bonanza maravillosa, usted podía llenar la nevera, la alacena y invitar a sus amigos a hacerles fiestas, banquetes, asados, y no te preocupabas por nada. Era maravilloso, un lugar de perfección. Y viene el diablo y le dice a Eva, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún fruto del jardín. No, respondió Eva. Él simplemente nos dijo que del árbol que está en el medio, es decir, del árbol del bien y del mal, no podemos comer, porque el día que de él comamos ciertamente moriremos. Entrarían en una quiebra. Ahí viene la mentira del diablo. No, ¿sabes por qué Dios les dijo eso? Es que Dios es malo. Es que Dios sabe que si ustedes comen ese día van a ser como Él. ¿Cómo los había hecho Dios? A su imagen y semejanza. Y aquí el diablo está diciendo, es que el día que ustedes coman, ustedes van a ser como Él. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Duro. Este hombre dijo, usted es un hombre duro. ¿Se dan cuenta? En ambos casos, tanto Adán y Eva fueron destituidos del jardín del Edén y tuvieron que empezar a ganarse el pan con el sudor de su frente, a tener problemas entre ellos. Por tu culpa me echaron de esa buena empresa, vea cómo estábamos antes, pero nos fuimos a la quiebra por esto y por aquello. Ya se imaginarán cualquier cosa que quieran ponerle a eso. Aquí hay un hombre negligente que pensó que se las sabía más que su amo. ¿Y a dónde fue arrojado? Al lugar de llanto y tormento. Nosotros a veces lloramos y sufrimos tormento porque las cosas no nos salen bien. Y es porque nosotros tenemos un corazón que hay que tratarlo.
Tú puedes tener un buen empleo, un buen trabajo, un buen sueldo, y nada te va a alcanzar, nada te va a rendir, nada te va a salir bien si no estás haciendo las cosas de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido. ¿Sabes? Dios con eso no se gana nada. El único que va a salir beneficiado va a ser usted. Dios no necesita nada de usted ni nada de mí. El día que Él llegue a necesitar algo del ser humano, dejaría de ser Dios. Porque si es Dios, Él es perfecto en sí mismo y no tiene necesidad de nada. No tiene necesidad de crecer, de madurar, de desarrollar su carácter, porque es perfecto. Somos nosotros los que necesitamos crecer y madurar en diferentes áreas de la vida. Y Él estableció esos parámetros precisamente para un debido proceso en nuestro crecimiento y desarrollar el carácter que Él quiere que desarrollemos, para que seamos en verdad como su Hijo Jesucristo. El diablo le dijo a Eva: es que serán como Él, es que usted es un hombre duro, si fueras como yo. Increíble, ¿no? Y luego Dios quiere es que la imagen de Cristo sea reflejada, tallada en nuestro corazón. Y es allí como entonces el trabajo, hermanos, Dios lo ha dado como una gran oportunidad para que el hombre participe en el cuidado de la naturaleza y de este universo que Él creó, en el cual nos colocó a nosotros. Nos da esa participación. Ojo, Él es el creador y dueño del lugar donde vivimos. Nosotros somos inquilinos. Yo no sé si pagamos o no. Tú eres inquilino en este mundo. Esto no es tuyo, esto no es mío. Así tengamos escritura de algún predio por ahí, sabes, eso no es tuyo. Es más, si allí en ese suelo donde tienes tu casa construida, el gobierno llegara a encontrar petróleo, te la quitan, porque eres dueño del suelo, pero no del subsuelo. Nosotros vivimos en un lugar ajeno y administramos mal este lugar y pretendemos ser dueños del universo. Y Dios nos colocó acá para darnos la oportunidad, a través del trabajo, de representarlo a Él y cuidar de la bella y hermosura naturaleza que Él colocó a nuestro alrededor. Pero nosotros la estamos llevando cada vez de mal en peor, porque no queremos hacer bien el trabajo. El trabajo es una linda oportunidad, como se lo dijo Dios a Adán y a Eva en Génesis 2:17. Puso pues Dios al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Yo no sé si tú estás cuidando y cultivando aquellos talentos que Dios puso en tus manos. Estos dos primeros siervos cuidaron y cultivaron. Y tú eres responsable de cuidar y cultivar lo que Dios te haya dado. Sea el matrimonio, sea la empresa, sea el empleo que te dieron, el cargo, la confianza que te dieron. Cuida y cultiva de acuerdo a los parámetros de Dios, trabaja de acuerdo al principio de Jesús y vas a ver resultados magníficos. Por eso San Pablo, teniendo presente el trabajo y la necesidad de no ser como aquel hombre negligente, perezoso, rebelde, sino ser como aquellos sabios productivos que se esfuerzan por honrar a Dios, que se esfuerzan por no ser carga, sino por ser de bendición y beneficiar el desarrollo de los demás, de ellos mismos y de su familia. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, alentó a los miembros de la iglesia en la ciudad de Colosa, diciendo de la siguiente manera: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Sean conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Eso se encuentra en Colosenses 3, 23, 24. ¿Se dan cuenta el llamado de Pablo? Así que no nos dejemos llevar por la pereza. Esa pereza, que muchos la llamamos la madre de todos los vicios, castra, limita el potencial que Dios te dio, las capacidades. ¿Se acuerdan? Aquel siervo malo se le dio de acuerdo a su capacidad. Pero la pereza, la rebelión, lo llevó a distorsionar su capacidad y a llevarlas a lo malo. Muchos dicen que acá en Antioquia hemos tenido, y es una realidad, hombres supremamente inteligentes, pero lastimosamente esa inteligencia la han utilizado para el mal, porque se han olvidado de Dios. Si tú tienes a Dios presente, vas a ver cómo las cosas cambian y todo va mejorando. Así que aunque esto suena un poco duro, ¿no? Tiene que ver con que hay muchos, cuando el apóstol Pablo dice esto, es porque él tiene presente que hay muchos que son conchudos, que son atrevidos,
que quieren ser carga, quieren que les den y que los carguen, o que los carguen y que les den. Yo no sé si eso le ha pasado a alguno de ustedes, o si usted es uno de ellos. Si es así, arrepiéntete, por favor. ¿Sabes qué más dice el apóstol Pablo queriendo evitar ese tipo de cosas? Justamente a algunos en Tesalónica, dice: cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma. Wow, eso es duro. ¿No quieres trabajar? Entonces no coma, pero no seas carga para los demás. Cuando sientas ganas de comer, ten presente que hay necesidad de trabajar. Y eso no quiere decir que entonces el apóstol Pablo no confiaba en la bondad y la provisión de Dios. Claro que sí, sino que Dios quiere que lo representemos, así como Él trabaja, que nosotros trabajemos. Eso se encuentra, esa parte que dice: el que no trabaje, que no coma, se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Así que, así suene fuerte, el trabajo tiene siempre el propósito de bendecir al ser humano. Ojo, el trabajo tiene siempre el propósito de bendecir al ser humano. Primero, llevándolo a que imite a Dios. Segundo, llevándolo a que su mentalidad no divague, sino que desarrolle sus capacidades potenciales, a que desarrolle habilidades y se sienta un hombre productivo, realizado. Va a bendecir al ser humano. Además, le va a permitir proporcionar para sí todo aquello que necesita y proporcionar también para los suyos. ¿Se dan cuenta? El trabajo es de pura bendición. Algunos dicen que el trabajo es una maldición. No, eso no es así. El trabajo es una gran bendición. ¿Ustedes se imaginan este mundo donde nadie trabajara? Tremendo, ¿no? Gracias a Dios por el trabajo. Es una gran bendición, de verdad. El apóstol Pablo también entonces propone, así como el apóstol Pablo propone de que el que no trabaje, que no coma, allí está Jesús en los últimos versículos que el hermano Ulises no leyó. Dice: a ese siervo malo, perezoso, a ese siervo negligente, rebelde, quítenle lo que tiene y désenlo al que más tiene. Este tiene unas capacidades y no las quiso desarrollar. Aquel que tiene otras capacidades, denle a él. Como no queremos aprovechar las capacidades, los talentos, los dones. Entonces, eso es importante pensar en cómo, a propósito, el pastor Samuel que predicó el domingo hablaba de Elías, cómo en un momento dado se creyó el más bueno, se creyó el único y se le quitó su ministerio. No es que hubiera sido malo y negligente, sino que en la soberanía de Dios Él determina cuándo, y necesitamos depender de Dios, no de nuestra autosuficiencia. No son nuestras capacidades, es lo que Dios hace con nosotros. ¿Sabe? Tú puedes desarrollar tus capacidades en línea con Dios, pero cuando tú pretendas desarrollar tus habilidades en contravía de Dios, vas a encontrarte otra vez echando tu salario en saco roto y nada te rinde, nada te sale bien. Entonces, con esto, mis hermanos, es interesante pensar en que Dios no es un Dios que promueve la pereza ni es un Dios perezoso. Por el contrario, es un Dios trabajador. Jesucristo, su Hijo, es trabajador y nos modela el trabajo. Vino y trabajó, se bajó de su trono, se quitó el manto real, dejó su cetro y su corona y vino y se puso una toalla y lavó los pies pecuecuentos de sus discípulos y trabajó durante 3 años y medio para servirnos una salvación y una vida mejor que la que podríamos vivir sin Él. Él vino a trabajar. Yo no sé si eso no te representa trabajo para ti, pues un gran trabajo. Yo no sé si te mandaran a hacer 3 años y medio de misión en una selva virgen para bendecir una comunidad de indígenas allí o de habitantes, cualquiera que sea, y tú lo desarrollarías con el amor, la entrega, la capacidad, el potencial, la fidelidad y la integridad con la que lo hizo Jesús. Él vino a trabajar y a demostrar que en verdad trabaja, y debemos identificarnos con Él. No con la pereza. A propósito, hablando de la pereza, ojo con esto, que para mí, cada vez que me acerco a este texto y recuerdo inmediatamente los momentos en que he hecho pereza, y este texto es como si me diera una bofetada, porque como que Dios, está bien, ya me puso a Jesús como modelo de trabajo, me lo puso a Él, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, perfecto, modelos grandísimos, pero que me pongan una diminuta hormiga, y le dice Proverbios, en el libro de los Proverbios capítulo 6, dice: mira a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio.
la cual sin tener ningún jefe, ni oficial, ni señor, ella prepara en el verano su alimento, trabaja fuerte y recoge en la cosecha su sustento para cuando llegue el invierno tener cómo proveerse. Dios permite entonces, guía a estos pequeñitos animales para que aseguren la provisión anticipándose a los tiempos difíciles. Asimismo, Dios permitió 7 años de floreciente economía en Egipto y 7 años de escasez mundial en aquella época, y colocó un gran administrador llamado José que administrara las finanzas de toda una nación para luego salvar de la hambruna a millones y millones y millones de personas. Cuando Dios te da trabajo es para que tú seas bendecido y bendigas también a otros. No pretendas que el trabajo es para endiosarte y hacer de ti una estatua de oro intocable, a la cual todo el mundo tiene que hacer la venia. Para eso no es el trabajo. El trabajo es para que honres a Dios y bendigas a tu prójimo. Esa es la intencionalidad del trabajo. Así que, si mi trabajo anda bien, este trabajo tiene que glorificar a Dios. Si tienes una empresa, un capital como el que fue depositado en aquellos hombres, yo quiero llamarte hoy a que revises constantemente la visión. Aquellos 2 hombres de la parábola, los 2 primeros, tuvieron una visión y esa visión nunca se desdibujó. Por el contrario, cada vez le daban mayor colorido porque tenían presente al amo que los honró y confió en ellos. Si tú tienes presente la visión, bueno, si tienes una visión, si no la tienes, te animo a construir una visión para tu empresa, ¿sí? Para tu hogar, con lo que haces. Si eres simplemente un empleado o una parejita que tal vez están recién casados, están construyendo familia y pagan arriendo, pues crea una visión. ¿Cómo te visualizas a la vuelta de 5, 10, 15, 20 años? Igual pagando arriendo. Si eres apenas un joven, un adolescente, que estás desarrollando tus estudios, no te quedes en el conformismo de la vida. Sé contento con lo que tienes y agradecido con Dios, pero visualiza, visiona y coloca en el Señor tu camino, confía en Él y el Señor te va a ayudar a que todo te salga bien. Entonces, si eres un pequeño, mediano empresario o no, quien quiera que seas, un hombre común y corriente y una mujer común y corriente, elabora visiones de vida, proyectos de vida y constantemente revísalos. ¿Y cómo vas en cuanto a esa visión? ¿En qué fase vas? ¿Qué pasos has dado? ¿Cómo está creciendo? Hazlo y esto te va a ayudar a darle una fuerza, a reactivar cada vez esa visión y a salir adelante. Y entonces, como Spencer Johnson, ¿recuerdan quién es Spencer Johnson? El autor del libro, ¿quién se ha llevado? Mi queso, Spencer Johnson. Él en su librito dice claramente de que tienes que visualizar otro queso, no sea que te quiten esto y te quedes sin nada. Visualiza. Entonces, el autor de Quién se ha llevado mi queso explica la dinámica y necesidad de mantener una fuerza productora activa. Jesús dice que el juicio de Dios es para los que menosprecian las dádivas de Dios y tienen en poco su gracia. Entonces para ellos será el lloro y el crujir de dientes, el tormento permanente. Nosotros, sabes, tal vez menospreciamos como aquel siervo malo todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios te ha dado, la manera en cómo te ha cuidado. Cada vez que lo hagas, yo quiero que tengas en cuenta esta imagen trágica de este hombre. Y reflexiona, recapacita y busca de Dios, teniendo presente que Dios en verdad es un Dios bueno, bondadoso, que te da de acuerdo a tu capacidad. Si crees que todavía no tienes capacidad para ciertas cosas, pídele a Dios sabiduría y Él es grandemente generoso y te la dará en abundancia. Así dice Santiago en la epístola a la iglesia. Cualquiera pues que sea falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará en abundancia porque Él es ampliamente generoso. Entonces, que el Señor te dé mucha sabiduría para que cada vez incrementes tu capacidad. Y de acuerdo a tu capacidad, honra y glorifica al Señor con los talentos y capacidades técnicas o profesiones que Dios te haya dado. Procura honrarlo a Él y establece en tu trabajo hacer las cosas para la gloria de Él y vas a mirar
cómo las cosas van a marchar mejor. Trabaja, no seas vago, no seas perezoso. Crea iniciativas, proyéctate ideas, canalízalas, maduras y trabajemos juntos por amor a nuestro Dios y por ver florecer nuestro entorno, nuestras familias, empresas, para que podamos ayudar a una sociedad que está allí llena de necesidades, ¿verdad? ¿Qué tal si oramos? Aquí termino con este. Recuerden, la próxima semana, los 3 siguientes miércoles, para terminar, iremos con 2 principios por miércoles para poder terminar en los 7 días que se establecieron, ¿ok? Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo tan precioso, por darme tan enorme privilegio, inmerecido, vale aclarar, no me merezco entenderlo y mucho menos compartirlo, Señor, lo que es de un Rey maravilloso como tú, un Dios rico como aquel amo, como aquel hombre que se fue de viaje y encargó a sus siervos los bienes. Así nos has encargado el bien precioso de la vida, el bien precioso de una familia. Nos has encargado bienes preciosos, muy significativos, y muchas veces nosotros no lo hemos valorado, Señor. Te hemos cuestionado a ti también, y yo quiero a título personal pedirte perdón, porque son muchas las veces que te he fallado. Tal vez una de las personas que están viendo a través de las pantallas o de los que estamos acá se identifique conmigo, Señor, y si fuese así, yo quiero pedirte perdónalo también a él o a ella, y enséñanos a mirarte a ti como el Dios bueno y verdadero que hasta hoy todavía sigue trabajando, que no ha dejado de mirarnos con compasión, que siendo Dios provee para cada necesidad de hombres pecadores como nosotros, que siendo Dios y conociendo la perversidad de nuestro corazón, sin embargo, entrega en nuestras manos, bajo nuestra administración, bienes tan valiosos. Y quiero con esto, amigo, hermano, que me estás escuchando, que tal vez me estás viendo, que por un momento no pienses tanto en lo material, sino en aquellos bienes humanos que hay alrededor tuyo. Tu esposa tal vez, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tu novio, tu novia, tu amigo, tu jefe, aquella persona que ha depositado gran confianza en ti, te ha dado oportunidades. ¿Qué estás haciendo? La palabra del Señor dice que fuimos puestos allí para cuidar y cultivar y hacerlo a la manera de Dios. Más aún, ¿cómo cultivas tu relación con Dios? ¿Con el amo rico? ¿Con aquel viajero que entrega bienes en nuestras manos? Padre, ayúdanos a ser buenos trabajadores, de tal manera que te honremos, que te bendigamos, que tengamos en cuenta que tú eres el dueño por excelencia de todo, que debemos de ser buenos administradores, que tengamos en cuenta, Señor, que tú has establecido que parametricemos nuestros gastos y finanzas dentro del marco presupuestal, que nos has llamado a apartar una 10ª parte para bendecir tu obra en esta tierra, cuando tú, siendo Dios, puedes proveerla y sostenerla de otra manera diferente, pero para que el hombre comparta contigo el desarrollo de tu obra en esta tierra, nos da la oportunidad de participar con una mínima parte, Señor. A veces no lo entendemos y nos cuesta, pero bueno, gracias por comprendernos y tolerarnos tanto. Y hoy gracias porque nos llamas a trabajar bajo la modalidad que tú estableciste. Perdónanos cuando pretendemos añadirle a la semana 4 o 5 días más y pretender hacer en los 6 lo que se debe de hacer en 20 o en 30. Y entonces descuidamos nuestra relación contigo, nos malhumoramos y nos llevamos por delante a otras personas ofendiéndolas, tal vez nos llenamos de tedio, de afanes, y no miramos el valor de los demás porque queremos más el hacer que al ser, cuando debemos de mirar y darle importancia a la persona por lo que es, como una criatura tuya. Pero a veces nos importa más lo material, Señor. Perdónanos de verdad. Enséñanos, Dios, a ser sabios y a mirar que tú en verdad eres tan bueno, que estableciste principios como estos para la bendición de la humanidad.
Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias por la persona de Jesús, a quien enviaste a trabajar en esta tierra un largo periodo y de la manera más ardua como nunca nadie pudiese llegar a haberlo hecho, Señor. Solamente Él. Y tan precioso porque sé que hoy todavía está trabajando, porque una vez se acercó a sus discípulos y les dijo: es necesario que yo me vaya, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero me voy para prepararles un lugar. Jesús, gracias porque estás trabajando, preparando aquel lugar para encontrarte con nosotros aquel día que así lo has determinado, Señor. Gracias por tu trabajo, gracias por modelarnos el trabajo y gracias por darnos la oportunidad de trabajar. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos entendiéndote como el Dios único e incomparable. Tú eres bello, eres precioso. No hay otro como tú, Señor. Eres inimaginable, Señor. Gracias por darnos el privilegio de honrarte en esta noche. Amén. Amén.